Esa es la sección que hoy estudiaremos, recordando que esta sección inició en el capítulo 1 desde el versículo 18 y termina hoy en esta parte. Estamos estudiando una sección en la que Pablo, con gran agudeza intelectual, pero con gran sabiduría del Espíritu, está presentando a todos los hombres cuál es su estado real desde la óptica divina y no según los criterios humanos. El título de esta enseñanza es Todo hombre es culpable ante Dios. Todo hombre es culpable ante Dios. Y subraye ese todo, porque ese todo nos incluye a todos los que estamos acá, a todos los que no están acá, para que no vaya a estar divagando peligrosamente en su mente pensando que esta enseñanza no tiene que ver con nosotros. Vamos a leer la palabra de Dios. Romanos 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Señor, te ruego y te suplico que hoy tu Espíritu Santo dirija esta enseñanza. Te ruego que me des denuedo, fidelidad para exponer tu verdad. Pero hoy también te ruego por todos los presentes. Te ruego para que tu Santo Espíritu traiga convicción de pecado a nuestro corazón, para que comprendamos cuál es la condición de todo aquel que no está en Cristo y la necesidad que tenemos de Cristo para ser justificados en Él, por Él y para Él. Glorifícate en esta mañana en medio de la enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No perdamos de vista el escenario. Pablo ha estado entonces en un juicio. Todos los términos usados en esta sección tienen que ver naturalmente con un tribunal. Justicia, justo, el que justifica, culpable, inocente, ley. Y en este ejercicio Pablo ha hecho un gran trabajo. Tuvo delante primeramente a quién, a los gentiles. Y abordó a los gentiles para decirles, no se engañen. No hay excusa alguna para el gentil delante de Dios, porque aún los gentiles tienen la creación, es decir, la revelación general para reconocer que Dios es real. Y le dijo claramente a los gentiles, no se engañen, ustedes no aceptan la existencia de Dios no porque no hayan evidencias suficientes, es por la necedad de los corazones. Pero luego gira su mirada a los judíos, ¿lo recuerdan? Y le muestra a los judíos que estaban muy seguramente sintiendo, esos gentiles son de lo peor. Luego Pablo los mira y les dice, pero ustedes tampoco son inocentes, pues ustedes tienen la ley, son descendientes de Abraham, tienen la circuncisión,
pero aún sus corazones no han sido circuncidados y también son culpables de pecado delante de Dios. Pablo entra luego en una discusión, el Pablo creyente, como lo analizábamos, muy seguramente predicando al Pablo no creyente, resolviendo dudas que muy seguramente Pablo hubiese experimentado antes de conocer a Cristo si alguien le hubiera enseñado tales cosas. Pero Pablo, en la sabiduría del Señor, dice: muy seguramente ya los gentiles comprenden su situación, los judíos también comprenden su situación, e inicia esta sección con una pregunta: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Ahora entonces Pablo, considero en esta sección, se dirige también a los creyentes en Roma y les dice: pero no pensemos que nosotros, por ser cristianos, somos mejores que los judíos y que los gentiles que no conocen a Jesús, pues nuestra condición en Cristo no es resultado de nuestras acciones, sino una gracia. No es porque seamos mejores que el judío, no es porque seamos mejores que el gentil, es solo por Cristo que gozamos de una diferencia. Pero en esta sección Pablo también se va a encargar de explicar con detalle cuál es la condición de todos los humanos, para que al terminar esta sección todo hombre diga: oh Señor, soy culpable de pecado y necesito un Salvador. Así que quiero animarte en esta mañana a que te ubiques en esta misma situación. Pensemos en esta escena. Imaginémonos entonces un juicio. Está la parte acusada y está el acusador. La parte acusada se presenta al juicio en una actitud arrogante, con la sensación y la seguridad de que va a salir inocente frente a aquello de lo cual se le acusa. Llega con soberbia, confiado en sí mismo, seguro que al final, después de toda esta situación, el veredicto será inocente. Pero a medida que se desarrolla el juicio, son presentadas las evidencias y este hombre se percata de que su seguridad de inocencia ahora no tiene fundamento. Ve cómo su orgullo se desborona y lo único que le queda es guardar silencio. ¿No ha experimentado usted alguna vez una situación similar? En una situación de conflicto en la que se le acusa de algo en su hogar, en su trabajo, y usted está seguro de que es inocente. Tiene la sensación de que en ese pleito el que está equivocado es el otro, de que usted está procediendo bien, de que su esposa va a tener que reconocer que fue ella quien se equivocó, de que su hijo va a tener que aceptar que fue él quien pecó, de que su jefe o su compañero de trabajo va a tener que reconocer que se equivocó, y no solo eso, sino va a tener que pedirle perdón. ¿Alguna vez has sentido eso? Pero en ese ejercicio te sientas con la parte que está adelante y esta parte presenta sus descargos. Tu esposa expone la situación y tu orgullo se hace trizas. Te das cuenta que no eres inocente, sino que eres culpable y que aquello en lo que confiabas se desborona delante de tus ojos y que no eres inocente como lo pensabas. Esa situación es experimentada por el común de las personas. Uno le puede preguntar a una persona: ¿amas a Dios? Y muchos van a decir sí. ¿Eres bueno? Bueno no hay. Todos han pecado. Yo no soy tan malo como otros. Pablo quiere asegurarse que en esta situación nadie quede con esa sensación de que tiene algo bueno, sino que todos somos pecadores. Así que hoy te hablo a ti, que tal vez llegas a este lugar confiando en tus propias cualidades. Es que yo no soy tan malo, es que yo soy bueno. Pues si ese es tu sentimiento y tu percepción de quién eres, prepárate, porque hoy espero que tu orgullo y tu confianza en ti mismo se haga polvo por la verdad.
Así Pablo entonces presenta a toda la humanidad. Note cómo empieza. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. El cristiano, el creyente, no es mejor que el incrédulo, no es mejor que el religioso, no es mejor que el judío. Tiene una gracia sobre él que no merece. Así que ningún cristiano puede verse como mejor que aquel que no ha creído. No puede verse como mejor que aquel que es religioso y está cegado por su religiosidad. No puede verse mejor que aquel que blasfema contra Dios y camina abiertamente como su enemigo. Pues la única diferencia entre nosotros y ellos es Cristo, no lo que hacemos o la forma en lo que hacemos. Así pues, entonces, en esta estructura vamos a ver toda la humanidad bajo pecado demostrada, los efectos del pecado y cuál es el papel de la ley en aquellos que están bajo pecado. Entonces podemos afirmar, todos los seres humanos son pecadores. Sí, tú que vienes tal vez por primera vez a una iglesia cristiana, hoy quiero decirte algo. Tú no eres un campeón. Tú no eres un gran hombre y una gran mujer. Yo tampoco lo soy. El título que la Biblia nos otorga es pecadores. Todos somos pecadores. Todos estamos bajo los efectos del pecado. No hay un solo individuo sobre la tierra que no sea esclavo del pecado, esté bajo la culpa del pecado y bajo el poder del pecado. Todo ser humano nace en esa condición. Algunos no están en ese estado por la obra de Cristo, no por sus méritos. El hermoso bebé que tomamos sobre nuestros brazos, ese hermoso niño de ojos claros de comercial de televisión, nace muerto en pecado. Desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron, todos los seres humanos nacen en pecado. No hay uno solo bueno. ¿Y qué significa entonces estar bajo pecado? Que todo ser humano desde el vientre de su madre está bajo los efectos del pecado, bajo el poder del pecado y bajo las consecuencias del pecado. ¿Escucha usted esto? Significa que cada partícula del ser humano está inclinada a lo malo. Está inclinada a todo aquello que no agrada a Dios. ¿Quiere decir entonces que somos tan malos como podemos llegar a ser? No. Nosotros podríamos ser más malos de lo que hoy somos si no fuese porque Dios en la gracia común restringe la maldad de los hombres. ¿Sabes por qué tú y yo no somos un Garabito más, un Hitler más? No porque no tengamos el poder para ser tan malos, es porque Dios en su gracia general restringe nuestra maldad. Pero todos nacemos tan afectados por el pecado que podríamos llegar a hacer las cosas más perversas si no fuese por la gracia de Dios. Niños, amados niños, escúchenme. Cada partícula de su cuerpo quiere caminar en una dirección contraria a Dios. Desea lo malo. Y desde ya, niños, necesitan a Cristo para que por el Espíritu de Él ustedes empiecen a amar lo santo. Porque de lo contrario, hermosos y amados niños, cada día harán cosas más desagradables a Dios. Y lo único que puede librarlos de ese estado, lo vamos a ver, es Cristo. Entonces, ¿cómo nace todo ser humano?
cómo nacimos nosotros, inclinados a hacer lo malo. El hombre no nace bueno y la sociedad lo corrompe. El hombre no nace más o menos bueno y más o menos malo. El hombre nace muerto bajo el poder del pecado. Pero quiere decir entonces que todos los seres humanos están en esta condición. La respuesta es sí, sí, sí. ¿Y qué hace el pecado? Nos esclaviza, nos introduce en una espiral degenerativa, y cada uno puede evaluar esto. Ninguno de nosotros se quedó en la condición de pecado en la que nació. A medida que fuimos creciendo, la maldad fue en aumento y en aumento. El pecado tiene el poder de introducirnos en una espiral que cada vez nos va a llevar a un estado peor. Y es lo que Pablo le está diciendo a los hombres. Todo ser humano nace en esa espiral degenerativa. ¿Y cuáles son las consecuencias de estar bajo el poder del pecado? Condenación eterna. Todos nacen inclinados al mal, todos nacen bajo el poder del pecado y bajo las consecuencias del pecado, rumbo a la condenación. Pero ¿en qué momento inicia esto? Acompáñeme por favor al Salmo 58:3. Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces la condición de pecado del ser humano surge posterior a su nacimiento. No, ¿qué dice este texto? Desde la matriz de la madre, el corazón del hombre ya está inclinado a lo malo. No es que el hombre se nace malo. No es que nace un hermoso niño que ama a Dios y luego deja de amarlo. Nace un pecador necesitado de la gracia de Dios, necesitado de ser librado del poder del pecado, de los efectos del pecado y de la consecuencia del pecado. El Salmo 51:5 dice: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto nos enseña entonces que si tomáramos un bebé desde el mismo momento que nace y lo encerráramos en una cueva, aún estando en ese estado, está bajo el poder del pecado y necesita redención y necesita ser librado del poder del pecado, de los efectos del pecado y de las consecuencias del pecado. Pablo entonces, para demostrar esto, cita la Escritura. Observen sus palabras al iniciar esta porción. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Versículo 10. Como está escrito. Pablo entonces, con la sabiduría que tiene, ¿qué busca hacer en este texto? Le quiere decir a su audiencia: esto que les estoy enseñando no es una idea mía, no es un criterio personal, está escrito. Es decir, ha sido dicho por Dios en los salmos y en los profetas. Esta verdad con la que les estoy enseñando, que todos son culpables, ustedes ya la han leído, ustedes ya la han escuchado, pero no quieren aceptarla. Pablo utiliza el testimonio de la Escritura para mostrar que su enseñanza no solo debe ser creída, sino que debe ser obedecida. Y entonces cita la Escritura para tres cosas: mostrar el estatus del hombre ante Dios, el efecto del pecado en sus facultades y el efecto del pecado en sus disposiciones. ¿Cuál es el estatus del hombre una vez nace? Mire lo que dice: no hay justo ni aún uno. Esta palabra derriba completamente esa expresión común en esta zona del planeta Tierra. Qué pesar,
Es el único hombre bueno que conozco y todas las cosas malas que le pasan. Pero si es tan bueno, ¿por qué le pasó eso? Pero si era tan buena persona y tenía un corazón tan bonito, ¿por qué le está pasando eso? ¿Ha escuchado esa expresión? ¿Saben qué nos está diciendo la Biblia? No hay nadie con un corazón bonito. No hay nadie que sea bueno. A los ojos de Dios no hay nadie bueno. Así que si te han pasado cosas difíciles, si has levantado esta pregunta, pero ¿por qué me pasa esto a mí si soy bueno? Quiero decirte que tienes una idea distorsionada de quién eres. Porque a los ojos de Dios, ningún hombre es bueno. No hay justo, no hay uno, no hay quien viva conforme al carácter de Dios. Pero mire entonces cómo ahora Pablo muestra los efectos del pecado en las facultades del ser humano. Versículo 11, mire lo que dice. No hay quien entienda. El pecado afecta todas las facultades humanas, su mente, su voluntad, sus emociones. Y esto lo podemos ver en el huerto del Edén. ¿Recuerdan lo que dice Génesis 2:20? Y puso Adán nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo. Hermanos, Génesis no es un mito. Génesis no es una leyenda. Génesis no es un libro escrito en un lenguaje figurado. Génesis es un libro histórico que contiene hechos verídicos. Así que Dios está mostrando la inteligencia del hombre antes de la caída. Le puso nombre a todos los animales y ponerle ornitorrinco al ornitorrinco no era sencillo. Había inteligencia, facultades excepcionales que para ese momento no eran excepcionales, eran solo el efecto de vivir en Dios sin los efectos del pecado. Pero mire lo que sucede después de que Adán peca. Génesis 3, 7 y 8. Génesis 3, 7 y 8. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Primer punto. ¿No es esto falta de inteligencia? ¿En serio Adán y Eva pensaron que con hojas de higuera podían tapar su maldad del Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente? ¿Notan los efectos del pecado? El pecado afectó tanto las facultades del hombre que cree que puede esconderse en su pecado y engañar a Dios. Cree que puede pecar y Dios no se da cuenta. Cree que puede encubrir su pecado y ser inocente delante de Él. El pecado afecta nuestra comprensión de la realidad y hace que actuemos con torpeza. Pero mire luego lo que hicieron, versículo 8, ahí en Génesis 3. Y oyeron la voz de Jehová que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Nota usted? ¿No es esto un acto de torpeza? ¿De dónde se les ocurre pensar que un hombre puede esconderse del Dios vivo y poderoso? Esto solo evidencia el contraste entre el hombre antes de la caída y después de la caída. El pecado afecta la forma en la que vemos, entendemos, comprendemos y actuamos. Por causa del pecado, el hombre se ve bueno cuando en realidad no lo es. Por causa del pecado, el hombre piensa que puede vivir a su manera y no habrá ninguna consecuencia por ella. Por causa del pecado, el hombre se le ocurre pensar que puede adorar a la criatura en lugar del Creador y que nada le pasará. Por causa del pecado, el hombre piensa que puede pecar y no sucederá nada.
Pero no solo afecta nuestra capacidad de interpretar, de leer y analizar. No solo afecta la forma en la que interpretamos el mundo. No solo hace que todos se desvíen. Mire lo que dice el versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Pablo acá en Romanos les está diciendo, todos, vuelve y lo repite. Todos sin excepción, no hay uno solo que no esté en esta condición. Todos los seres humanos nacen destituidos de la gloria de Dios, desviados de su camino, transitando esta vida según nuestros razonamientos afectados por el pecado. ¿Ha escuchado usted esta frase en boca de una madre o un padre cuando le dice a su hijo, es que usted no entiende? Y para un padre pareciera, pero ¿cómo más se lo explico si es claro lo que le dije? Pablo le está diciendo, el hombre no entiende por más claro que es. Está tan afectado por el pecado que lo que es claro es inaceptable por el efecto del pecado. Y todos entonces se desvían del camino. No hay quien haga lo bueno según Dios. Y Pablo inmediatamente atiende una inquietud que surge en el corazón. Pablo, tú estás diciendo entonces que no hay personas que puedan hacer cosas buenas. Yo conozco ateos que dan mercado. Yo conozco ateos que le construyen casas a las personas. Yo conozco personas que dan aún más de lo que tienen. Cuando Pablo está diciendo que no hay quien haga lo bueno, no está diciendo no hay personas que hagan cosas buenas a la luz de los hombres. Lo que está diciendo es que no hay nadie que pueda hacer algo bueno según el estándar de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que esas personas que tratan de refugiarse construyendo casas, dando mercados, ayudando al necesitado, no van a obtener salvación por eso, porque esas obras no son buenas a los ojos de Dios. Entonces, ¿qué es una obra buena a los ojos de Dios? Una obra buena a los ojos de Dios es una obra conforme al carácter de Dios. Es una obra, como dice 1 Corintios 10:31, para glorificar a Dios. Y solo una obra puede ser buena cuando es tomada por Cristo, lavada, santificada y presentada al Padre. Entonces, para que una obra sea buena, tiene que ser efectuada por alguien que tiene su fe en Cristo. Y lo que hace buena a esa obra no es la calidad de la obra. Es que por tener la fe en Cristo, esa buena acción es tomada por Cristo, es lavada, es limpiada y es presentada al Padre para que sea aceptada. Esa obra busca la gloria de Dios. ¿Y saben qué está diciendo Pablo? Nadie hace eso. Nadie hace las obras para la gloria de Dios. Porque el hombre da para que lo vean, para recibir, para ganar respeto, para ganar algún bien. Pero las obras que agradan a Dios son en Cristo, para gloria de Dios y no con motivaciones perversas. Hasta acá la radiografía es compleja. Pecadores, afectados en cada partícula de nuestro cuerpo, haciendo cosas sin sentido que a nuestra lógica pecaminosa parecen razonables, desviados del camino de Dios, sin hacer lo bueno. Y de esto podemos asegurar que no hay uno. Pero ¿qué pasó con nuestras palabras después de la caída? Es curioso como hoy muchos enseñan, es que nuestras palabras tienen poder. No. Las palabras que tienen poder son las palabras de Dios. Nuestras palabras tienen la facultad de animar o de herir, pero la palabra de Dios es la única que tiene poder sobre todo lo que existe. Pero ¿qué dice la Escritura de lo que sale de la boca del hombre?
qué bueno leerle esto a alguien que basa su confianza en la programación neurolingüística. Veamos entonces cómo nos define la Biblia. Esos labios que acompañan ese hermoso rostro son descritos por la Biblia así: sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Esa es la condición de todos los seres humanos. Y Pablo está citando el Antiguo Testamento. Está yendo a los salmos, está yendo a los profetas para decirles, y esto no se los digo yo, esto ya lo dijo el salmista, esto ya lo dijo el profeta. Todos los hombres después de la caída, todos usan su lengua para mal, para lastimar, para dañar la honra de las personas, para engañar, para mentir. No es por la lengua que inician las guerras, como lo dice la palabra. No es por la lengua que se destruye la dignidad de las personas. Es tan peligrosa nuestra boca que, mire lo que Pablo dice, es como áspides. Áspides es un tipo de serpiente muy venenosa. Lo que está diciendo, nuestra boca está tan afectada por el pecado que es tan mala como el veneno de una serpiente que tiene el poder para matar. Tu boca tiene poder, no poder para crear, poder para dañar, poder para herir por causa del pecado. Y si tú estás pensando que no es esa tu situación, déjame recordarte, cada vez que con tus palabras has lastimado a tu esposa, que con tus palabras has lastimado a tus hijos, que en medio del enojo ha salido veneno de tu boca para dañar, para destruir lo que tienes adelante. Así que el veredicto de Pablo es cierto y nos dice culpables. Todos somos culpables de no hacer las cosas como Dios lo manda. No importa cuántos mercados des, no importa cuántas casas construyes, si esto no lo haces en Cristo, nada de eso tiene valor. Son meros trapos de inmundicia. No importa cuánto quieras adornar tus labios por el pecado, es como veneno de asp. Pero ¿y qué en cuanto a las acciones? Todas las facultades afectadas, nuestra boca como veneno de serpiente. ¿Y qué de nuestros actos? Versículo 15 en el capítulo 3. Sus pies se apresuran para agradar a Dios. No, para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, todos los hombres nacen en esta condición. Es que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Es que el hombre nace con libre albedrío, tiene la facultad de hacer lo bueno o de hacer lo malo. ¿Qué nos dice este texto? No. El hombre nace inhabilitado para hacer lo que agrada a Dios, para hablar de forma agradable a Dios, para hacer buenas obras conforme a Dios, para caminar de forma acorde al carácter de Dios. Todos los seres humanos nacen en este estado. Y esto que estamos leyendo, la teología lo llama depravación total, inhabilidad humana, corrupción radical. Pero más allá del título, hay una clara evidencia. Pablo le está diciendo a todos, y hoy quiero y ruego al Señor me permita traer esta convicción. Todos nacemos en esta condición, afectados en nuestra mente, en nuestros deseos, en nuestra voluntad, usando nuestra boca, usando nuestro cuerpo, usando nuestros deseos para desagradar a Dios. Veredicto: culpable. ¿Aún te sientes una buena persona? Sigamos leyendo a Pablo y espero al Señor esto cambie.
Esto que acabamos de leer entonces indica de forma clara que los pies de los hombres son rápidos para una cosa, para hacer lo que es desagradable a Dios. Al hombre no hay que enseñarle a hacer lo malo. Y aquellos que son padres pueden entender esto con mayor facilidad. Aquellos que somos padres podemos ver cómo a nuestros hijos, sin enseñarle a que sean egoístas, por naturaleza caída lo son. Como padres podemos ver cómo un niño que por más que se le intente compartir, toma las cosas y dice, mío, mío, mío. Por más que le digas a un pequeño en su fase de la construcción de su carácter, no cojas eso, vas a ver cómo es pronto para cogerlo. ¿Quién se lo enseñó? Su naturaleza pecaminosa, porque desde el vientre de su madre ya estaba alejado de Dios. Qué gran responsabilidad pone esto sobre nuestros hombros, porque entonces todo padre entenderá que a nuestros hijos hay que enseñarles aún desde el vientre de su madre. ¿Qué más entonces está diciendo Pablo? Que todos los hombres no se detienen a preguntar por el camino que agrada a Dios, sino que movidos por sus deseos hacen lo que les parece. Esta es la expresión común de los hombres. Es que yo sentí que eso estaba bien. Es que yo vivo así porque a mí me parece que es lo correcto. Yo siento que esto, yo creo que esto. El hombre entonces no se detiene para decir, Señor, ¿esto es conforme a tu palabra? Señor, ¿esto es agradable a ti? No, a mí me parece, yo siento. Y ese proceder es por causa de la caída. Porque el hombre de Dios, antes de actuar, debería ir a la Escritura y decir, Señor, ¿qué dices sobre esto? ¿Cómo debo proceder según esto? Pablo, ¿qué está diciendo? No, los hombres no nacen con esta disposición. Pregúntale a alguien que está fornicando, que está adulterando, que está robando, que está engañando, ¿por qué lo hace? Es que a mí me parece que no es tan malo. Es que a mí me parece que esto está bien. Siento que es lo correcto. Esto es el efecto del pecado, que el hombre confía más en lo que siente que en lo que Dios enseña. Esa es la razón entonces por la que el hombre, y hablo del ser humano, corre hacia la fornicación cuando sabe que esto lo daña. Corre hacia el adulterio cuando lo sensato es ser fiel a la esposa. Corre hacia la pornografía cuando es consciente de que esto le destruye. Corre hacia los negocios ilícitos aun cuando sabe que está mal, porque sus caminos no corresponden al camino de Dios. Sus caminos están llenos de tristeza y quebranto, pues esto es lo que trae vivir separado de Dios. Tu dolor, tu angustia, tu aflicción es la consecuencia de seguir decidiendo y actuando de una forma contraria a lo que Dios enseña. Y esto es por causa del pecado. No es por causa de un espíritu de desobediencia. Porque lo que está pasando con el misticismo moderno es que hay un espíritu de adulterio en mi casa que no me ha soltado. Es que hay un espíritu de enojo y por eso grito todo el tiempo. Es que hay un espíritu de fornicación. Es que hay un espíritu de homosexualidad. Pablo llama a eso espíritus. Pablo, ¿cómo lo llama? Pecado. La ira no es un espíritu, es una obra de la carne. La mentira, el engaño, la homosexualidad, el adulterio son obras de la carne. Y todos lidian con esto por causa del pecado. Sin importar qué condición externa te rodee, sea favorable, tengas buen dinero, tengas fama, tengas poder, por más que busques paz, Pablo está diciendo que no hallan la paz.
Todo hombre en este mundo sin Cristo intenta encontrar paz en las cosas, en las riquezas, en las personas, en los lugares, y no lo hará, porque la paz que necesita el hombre no está en las cosas y en las personas, está solo en Dios. Y mientras el hombre esté bajo el poder del pecado, bajo los efectos del pecado, bajo las consecuencias del pecado, buscará paz y no la hallará. Buscará alegría y plenitud y no la encontrará, porque el pecado y el poder del pecado solo trae quebranto al alma, tristeza y angustia. Esa es la razón por la que los grandes millonarios de nuestra tierra no hallan sosiego y paz en este mundo, porque no hay riqueza que produzca la paz que el hombre necesita. No hay persona que traiga plenitud a un corazón, pues la plenitud solo está en Cristo. Pero el hombre pecador intenta encontrar estas cosas fuera de Cristo y por eso no haya paz, por eso camina en quebranto y por eso vive en una agonía interna que cada día se roba la alegría de su existencia. Dice también Pablo que los hombres no temen a Dios. No están interesados en honrarlo. No están interesados en alinear su vida al carácter de Dios. Esto me gusta, esto no. Esto me parece, esto no. Cuando tú vives de esa manera, escogiendo qué obedeces de la palabra de Dios y qué no, no estás viviendo para honrar a Dios. Estás viviendo para honrarte a ti mismo y los deseos. Pero luego dice Pablo, acompáñeme al versículo 19 en el capítulo 3. Hasta aquí entonces Pablo mostró el estatus: injustos, no hay justo. Efectos: mente, voluntad y emociones más o menos afectados por el pecado, completamente afectados por el pecado. Pero Dios entonces provee la ley. Y miren lo que dice el 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Ha dejado a toda la humanidad sin excusa. Nos ha dicho a todos, con el amor y la firmeza que les caracteriza: sepulcros, pecadores, áspides, serpientes venenosas. Todas nuestras obras, todas nuestras acciones, todos nuestros deseos son contrarios a Él. Por favor, escúchame. Esta es la condición de todos, desde el más pequeño hasta el más maduro de este lugar. Esta es nuestra radiografía. Entonces, la ley es puesta con un propósito, y Pablo va a desarrollar esta idea en los siguientes capítulos. Pablo no está diciendo que la ley tiene poder para salvar. Pablo no está diciendo: obedece la ley para que seas librado de esta penosa condición. No, está diciendo que la ley tiene propósito de ¿qué? Primero, callar al hombre. ¿Cómo así? Dejarlo sin excusa. La ley, al ser expuesta y al mostrar el carácter de Dios, hace que el hombre diga: no tengo cómo defenderme. Hoy tú eres puesto delante de Dios a través de su palabra. Y hoy no debes tratar de defenderte.
No debes estar pensando, yo no soy tan malo, yo ayudo a la gente. No. Hoy debes mirar esto y guardar más bien silencio y decir, Dios, esa es la descripción de mi corazón. Ahí están descritas las palabras que salen de mi boca. Ahí está descrita la inclinación de mi corazón. Ahí están descritas las obras que conducen mi existencia. No te defiendas. Calla y reconoce que no tienes argumento, pues ese es el propósito de presentar la ley de Dios y su carácter. Ese es el proceso y el propósito de la Escritura, que al examinarte con ella puedas ver que no hay nada en ti que te haga merecedor de salvación. No hay nada en ti que pueda salvarte, porque lo único que tú y yo sabemos hacer es pecar. Pero ¿qué hace también la ley según esta porción? Deja a todos los hombres bajo merecido juicio. ¿Qué dice? Primera verdad, todos, sin excepción, somos pecadores. Todos. Segundo, por causa de esa condición, todos merecen el juicio. ¿Me estás escuchando, amigo? ¿Me estás escuchando? Que tu vida, mi vida, solo merece recibir una cosa: todo el juicio de un Dios santo. ¿Y qué más hace entonces la ley? Lo que ha venido haciendo en nuestro corazón en esta exposición: que podamos conocer lo que es bueno y lo que es malo, lo que es conforme al carácter de Dios. Así, tú que pensabas que la fornicación es una muestra de amor por la ley, puedes saber que no es amor, sino pecado. Que el engaño no es inteligencia, es robo. Que no puedes vivir como a ti te parece, sino como Dios manda, porque o si no caminas como enemigo de Dios. Hoy la ley te dice, no puedes vivir a tu manera, porque eso no agrada a Dios. Tú no tienes la autoridad para escoger lo que debes obedecer y lo que no debes obedecer. Esa autoridad solo la tiene Dios. Reconoce entonces tu condición. Pero ¿qué dice Pablo? Ninguno puede ser justificado por sus obras. ¿Notas entonces qué te estamos diciendo en esta mañana por la palabra? No es, empieza a cuidar tu manera de hablar, empieza a cuidar tu manera de actuar, empieza a cuidar tu manera de transitar en esta vida. No, lo que el apóstol Pablo está dejando en este momento es: ninguno de nosotros puede hacer algo para ser librado de esta condición, porque nada de lo que hagamos puede declararnos justos. Solo Cristo, solo en Cristo el pecador puede ser declarado justo. No hay nada que podamos hacer para ser librados de esta condición. ¿Cómo entonces podemos ser librados de este justo veredicto? ¿Cuál es el veredicto entonces? Todos somos culpables. Y ningún cambio de conducta puede hacernos justos delante de Dios. Ningún cambio de conducta puede hacernos buenos a los ojos de Dios. ¿Qué haremos entonces? Es aquí donde Cristo se presenta claramente. Pues Cristo es el único justo que ha pisado esta tierra. Es el único bueno. Es el único cuyas obras fueron sin pecado. Es el único en quien sus afectos, su mente y su voluntad no estuvieron afectados por el pecado.
Es el único que ha hecho obras buenas, agradables a Dios y no según los hombres, pues todo lo que Cristo hizo fue para gloria y honra del Padre. Es Cristo el único que ha hablado para vida de quienes lo escuchan y no para destruir, pues en su boca no había veneno como de serpiente. Es Cristo el único que caminó el camino que Dios estableció sin desviarse de él. Es Cristo el único que ha dado obediencia perfecta al Padre y gloria a él con todas sus acciones. Y este Cristo se entregó en la cruz para morir por aquellos que tienen este veredicto sobre sí culpables, para imputar esa vida de obediencia, para que podamos ser declarados justos, para que podamos obtener esa justicia que con nuestras obras no podemos obtener, pero esto solo mediante la fe. Así pues, ¿este beneficio es para toda la humanidad? No. Solo para aquellos que creen en Cristo y mediante la fe se arrepienten de sus pecados. ¿Quieres ser libre de este penoso estado en el que todos nacemos? ¿Quieres ser libre del poder, del efecto y de las consecuencias del pecado? Solo hay uno que puede librarnos de esa condición. Es Cristo. Así pues respondemos a la primera pregunta: ¿somos mejores que el resto de la humanidad? No hay nada bueno en nosotros. El único bien perfecto que ahora poseemos es Cristo, y es por la fe y por su gracia, no por mérito en nosotros. Hablo al creyente en este momento. Creyente, hermano en la fe, nunca olvides que cualquier virtud que hoy está presente en ti es una dádiva del cielo, y que hoy eres declarado justo ante Dios no porque tus acciones sean buenas, es porque Cristo en ti las santifica y las hace agradables al Padre. Porque sin Cristo quedaría en evidencia que todas nuestras obras están dirigidas por motivaciones que no corresponden al carácter de Dios. Querido creyente, encuentra consuelo en esta verdad. Hemos recibido esta gran salvación, no por lo que somos, sino por lo que Cristo es, por lo que Cristo hizo y está haciendo. En Cristo hemos sido declarados justos. Y al no creyente, y con esto termino, tengo que decirle: no razones más, no evadas más el llamado que Cristo te hace, no confíes más en tus razonamientos, porque hoy Pablo te ha enseñado algo en la carta a los Romanos. Tus pensamientos están afectados por el pecado. Y no importa cuán razonable te parezca tu postura, cotéjala por la Escritura. La Biblia es el único libro confiable para que tú evalúes tus pensamientos. Necesitas a Cristo, pues solo Él purificará tu ser, te dará una nueva naturaleza. Transformará los afectos de tu mente, de tu voluntad y de tus emociones. Cambiará lo que sale de tu boca, lo que sale de tu corazón, los pasos que das. Esa es la vida cristiana. No es un intento por cambiar la conducta. Es venir en fe y arrepentimiento a Cristo para que Él nos dé una nueva naturaleza y nos libre de la corrupción radical en la que todos andábamos. No pierdas más tiempo viviendo en angustia, en sufrimiento.
No pierdas más tiempo tratando de encontrar tu paz en algo diferente a Cristo. Ven a Cristo, ven a Cristo. Señor, te damos muchas gracias por esta porción de la Escritura. Gracias por recordarnos cuál es el veredicto de toda la humanidad. Todos somos culpables ante el Dios Santo, sin importar edad, nación, condición económica ni género. Todos somos culpables de pecado. Todos merecemos condenación eterna. Pero hoy tenemos a Cristo delante. Y por Cristo podemos ser librados de esa corrupción radical, de esa inhabilidad para hacer lo que te es agradable. Solo por Cristo nuestros afectos pueden ser transformados para amar lo santo y apartarnos de pecado. Te ruego, Espíritu Santo, que en esta mañana muchos que no han creído en Cristo hoy vengan a ti en fe por la operación de tu Santo Espíritu. Trae convicción de pecado en esta mañana. Y aquellos que han creído, Señor, si han cedido al orgullo y han pensado que hoy son lo que son por esfuerzos, podamos arrepentirnos y recordar que si hoy somos declarados justos, no es por lo que hicimos, sino por lo que tú hiciste. En Cristo Jesús. Amén y amén.